Hola, buen día. En este video vamos a hablar sobre un ejercicio en el que podamos aplicar los conocimientos sobre los motores síncronos con cambio en la corriente de campo. El enunciado dice: un motor síncrono de 480 voltios con 60 Hz, 200 caballos de fuerza, tiene un factor de potencia de 0.9 en adelanto, con 4 polos y está conectado en estrella. Este posee una reactancia síncrona de 0.8 ohmios y una resistencia despreciable en el inducido. Sus pérdidas por fricción y rozamiento con el aire son de 3 kW y sus pérdidas en el núcleo son de 1.5 W. El primer inciso nos piden la velocidad del motor. Como sabemos, en los motores síncronos la velocidad del motor depende tan solo de la frecuencia eléctrica, que en este caso es de 60 Hz, y el número de polos, que es 4. Entonces vamos a realizar el ejercicio y solo vamos a poner los 120 por la frecuencia eléctrica entre el número de polos. Como resultado nos da las 1800 revoluciones por minuto. En el inciso B nos dice: al principio el motor se alimenta a una carga de 100 HP con un factor de potencia inicial de 0.7 en atraso. La corriente de campo, es decir, IF, en estas condiciones es de 8 amperios. ¿Cuáles son las magnitudes de la corriente de armadura y el voltaje inducido? Para este ejercicio primero tenemos que tomar en cuenta que no nos dan la potencia de entrada, pero nos dan las pérdidas por fricción y nos dan las pérdidas por el núcleo, aparte de la potencia de salida. Tenemos una potencia de salida de 100 HP. Esta, como está en HP, debemos convertirla a lo que es watts. La multiplicamos por 746. Le sumamos las pérdidas mecánicas más las pérdidas del núcleo, que tenemos 3000 como pérdidas mecánicas y 1500 como pérdidas en el núcleo. Como resultado nos da que la potencia de entrada es igual a 79.100 watts. Para continuar el ejercicio, entonces tenemos que tomar en cuenta que la potencia trifásica en una conexión en Y, bueno, la potencia la encontramos con cualquiera de estas dos fórmulas. Tenemos que tomar en cuenta que en conexión en Y, la corriente de fase es igual a la corriente de línea, que es igual a la corriente de armadura. Mientras tanto, el voltaje de fase va a ser el voltaje de línea entre raíz de 3. Entonces tenemos la potencia de entrada y el voltaje de línea. Podemos despejar fácilmente para la corriente de línea, porque además tenemos el valor de coseno de teta, que es nuestro factor de potencia. Siendo la corriente de línea entonces 79.100, que es la potencia de entrada, entre la raíz de 3 por el voltaje de línea, que en este caso va a ser 480, que es el que nos da el ejercicio, por el factor de potencia, que es 0.7, teniendo como resultado de una corriente de línea de 135.91 amperios. Y para encontrar el ángulo en el que esto se encuentra, utilizamos lo que es el factor de potencia. Como sabemos, el ángulo θ es igual al coseno inverso, del factor de potencia, teniendo un ángulo de 45.533. Pero como el ejercicio nos dice que este factor de potencia se encuentra en atraso, entonces toma el valor de negativo 45.533, teniendo como resultado de fasor de la corriente de fase un resultado igual a 135.91 con un ángulo de negativo 45.533. El enunciado también nos dice que calculemos la corriente, el voltaje inducido. Basándonos en el circuito, podemos utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice entonces que el voltaje inducido va a ser igual a voltaje de fase menos la corriente de armadura por JXS, que en este caso es 0.8. El voltaje de fase, como habíamos dicho, en el trifásico tenemos que tomar en cuenta que debemos dividir el voltaje de línea entre raíz de 3, que es teniéndolo como base, poniéndole un de 0 grados, teniéndolo como la línea principal. A este le vamos a restar lo que es la corriente de armadura que acabamos de encontrar anteriormente, que es la de 135 con ángulo de negativo 45.573, y lo multiplicamos por JXS, que es la reactancia del inducido, que ya nos lo daba en el enunciado del ejercicio, que es 0.8 ohmios. Como resultado, al aplicarlo en la calculadora, tenemos que el voltaje inducido es 213.507
con un ángulo de negativo 20.884 grados. Por lo tanto, tenemos el valor también del ángulo S, que el ángulo S es el ángulo que existe entre el voltaje inducido y el voltaje de fase. Y en este caso es el ángulo que pertenece al voltaje inducido, ya que el voltaje de fase se encuentra en 0 grados, teniendo el valor de negativo 20.884. En el inciso C nos dice: si se incrementa el flujo de un motor en un 20%, ¿cuál será el nuevo valor de nuestra corriente de armadura, nuestro voltaje inducido y el factor de potencia? Y también nos pregunta si está subexcitado o sobreexcitado. Al aumentar el flujo en un 20%, el voltaje inducido, también aumenta un 20%, debido a que el voltaje inducido depende directamente del flujo. Teniendo entonces como voltaje inducido 1.20, ¿por qué 1.20? Porque le vamos a sumar el voltaje que está ya permanentemente más el 20% que tiene aumento, dándonos como resultado 256.208 voltios, que va a ser nuestro voltaje EA2, por decirlo así.